Quisiera ahora simplemente presentar al señor Ítalo Pizzolante. El señor Pizzolante va a ser el moderador nuestro esta mañana. Él es especialista en comunicación estratégica y tiene una distinguida trayectoria en temas de identidad corporativa, de ingeniería de imagen, de responsabilidad empresarial. Es además un prolífico productor de una serie de publicaciones. Es profesor de posgrado en diferentes universidades en Iberoamérica. Ha recibido varios premios de asociaciones de negocios y de comunicaciones y es miembro del Consejo Asesor del BID, que promueve las conferencias interamericanas de responsabilidad social empresarial desde el año 2202. Ustedes tienen el currículum del señor Pizzolante, no quisiera tomar más tiempo de él, de su introducción al tema y de la discusión con nuestros distinguidos panelistas. Muchísimas gracias, señor Pizzolante, usted tiene la palabra. Gracias. Puede hacerlo. Muy buenos días. Para mí es particularmente grato, no solamente por la serie de proyectos que dentro de la OEA, a través de las áreas que maneja el embajador Quiñones y Gentil siempre, Zacarías y nuestros amigos de CEPAL, con las que siempre hemos tenido estupendos intercambios en diferentes lugares de Iberoamérica. Pero a mí me gustaría comenzar la conversación que vamos a iniciar con estos distinguidos invitados, básicamente con el espíritu que va a acompañarnos en esta conversación. El espíritu es descubrir lo que tenemos para construir lo que necesitamos. Muchas veces cuando hacemos análisis de responsabilidad social, caemos en esa trampa peligrosa de que es algo nuevo o peor aún, que se pone de moda, sin pensar que la responsabilidad social no solo tiene muchos años, sino es inherente a la responsabilidad individual, al ejercicio del ciudadano y a lo que decía el embajador, a ese ejercicio en democracia para generar desarrollo con niveles de seguridad que permitan prosperidad y que sea sostenible en el tiempo. Entonces, el espíritu que nos acompaña es descubrir a partir de los panelistas justamente eso que tenemos y, por supuesto, con las preguntas de ustedes, construir aquello que necesitamos. Pero mientras yo leía este fin de semana justamente los titulares de los medios que componen a la Organización de Estados Americanos, todas esas portadas de este domingo, justamente veía temas comunes, totalmente vinculados y que hoy, básicamente en la prensa, justamente en la prensa local, en el Washington Post, siempre el tema social, la complejidad, la expresión política como una consecuencia del tema social, que además ha hecho que empiece a construirse unas definiciones que nos gustaría revisar hoy de lo que es responsabilidad social empresarial e ir un poco más allá. Porque, por ejemplo, si vemos esa portada conocida de Time, donde hablaba del recalentamiento global, yo les pregunto, les propongo, ¿no será que más allá de preocuparnos del recalentamiento global, debemos bien ocuparnos del recalentamiento social? Porque esa expresión, que además la escuchaba con amigos de la SNB en la Oficina de Cooperación del Gobierno de Holanda, básicamente nos invita a un eje distinto, ese recalentamiento social que se expresa a partir de cambios profundos en el ejercicio de nuestra democracia, en el relacionamiento. Pero eso me recuerda a una figura particular que todos ustedes como latinoamericanos y como hombres y mujeres globales saben que es el amigo hijo de don Manolito. Manolito justamente tiene una particularidad y Manolito justamente le pasó esto. Gracias, Manolito. En la cocina, por favor. Hola, Manolito, ¿qué tal? Ya lo ves, trabajando. ¡Ja! Un caramelo. Gracias, Manolito. ¡Qué rico! Es una atención del almacén de mi papá, que vende muy barato. Ahora comprendo. Eso se llama interés. Pero en lenguaje poético comercial, eso se llama relaciones públicas.
Y eso es exactamente de lo que no vamos a hablar hoy, de relaciones públicas. Porque el problema del regalo, y lo decía el embajador cuando hablaba de filantropía, es que podríamos estar cayendo en la equivocación de un nuevo tipo de populismo, que yo lo llamo populismo corporativo. Y es algo así como el regalo, y que además entra dentro de funciones de relaciones públicas y no de la filosofía de la empresa para garantizar sustentabilidad. Es por ello que entonces el tema que abordamos nosotros tiene que ver con la palabra confianza, porque el objetivo fundamental es la construcción de esa confianza. Y esa confianza básicamente desde el derecho, el acceso, el respeto a género, desde el manejo de los temas de pobreza, el batallar de esta nueva concepción de lo que significa capitalismo, el desarrollo sostenible, pero además los problemas económicos que llevaron que en el 2002 Fortune dijera el sistema fracasó, y 6 años después, 7 años después, The Economist dijera salven al sistema. Es decir, toda esta realidad que básicamente plantea la dinámica de hoy tiene que ver con una convergencia temática que planteo a los expositores para escuchar, a los panelistas para escuchar su reacción y a ustedes. Y es una clarísima convergencia temática donde cada uno de estos elementos, trabajadores domésticos piensan que hay un horario esclavo, la mujer y la discapacitada una doble discriminación, pero en mano de obra infantil 150.000 niños trabajan en el país, eso es en algunos países en Centroamérica. El relator de la ONU habla de la explotación de la niñez, crisis mundial del desempleo y la inflación del país, Centroamérica campeona en violaciones de derechos humanos según la OIT, pero además en buen gobierno, al borde de la crisis, WorldCon, Enron, pero mucho más reciente, las crisis de las pirámides, todo lo que ustedes han visto en los medios y por supuesto el tema del recalentamiento global. Por eso, más allá que ese recalentamiento global, lo que se plantea es un recalentamiento social que en la práctica tiene un punto de partida y fue justamente en la Cumbre de las Américas en el 2001, donde con muchísima seriedad en Quebec empieza a abordarse estos temas y el propio Banco Interamericano inicia sus conferencias, pero también hay el tema de pacto global y el acuerdo voluntario de empresas para poder en cada uno de estos elementos generar respuestas. Eso se discute una vez en el último Summit de las Américas en Trinidad, donde tuve el privilegio justamente con el sector privado de plantearlo, y sobre ello, ¿qué se encuentra? Que en esta convergencia temática sí hay respuestas. Hay respuestas en la OEA donde se plantea con claridad, lo hablaba esta mañana con Zacarías, justamente es cómo hay programas, por ejemplo, para estandarizar todos los documentos que empresas en toda Latinoamérica están hablando de lo empresarial en su relación con lo social, cómo desarrollar audiencias, pero también los jóvenes en YTO, en lo que es en el Caribe, lo que es con medios de comunicación social y asociaciones. Esa realidad, que es cómo se promueve la responsabilidad social, nos lleva al hoy. Esa es justamente entonces donde las redes sociales han hecho que la discusión. Hace poco veía una comunicación donde decía que si Facebook fuera un país, fuera el 4º país del mundo en tamaño. Es decir, lo que estamos hablando es que esta explosión social es asimétrica porque está convergiendo los temas, conectando lo que antes eran tuberías aisladas, pero la respuesta en el sector empresarial es asimétrica. ¿Por qué? Porque la velocidad del cambio es mucho más rápido de nuestra capacidad para responder a él. Esa respuesta asimétrica hace que todavía haya muchas necesidades de conectar las tuberías del mundo de la empresa. ¿Para qué? Para garantizar inclusión y diálogo social. Justo sobre ese espíritu es que planteamos entonces 3 panelistas de lujo, cada uno con experiencias interesantes, donde Rodrigo Jiménez, de una muy importante y conocida empresa minera de Canadá, José Miguel Torreviarte, un líder en Centroamérica y en particular ubicado en Guatemala, del Grupo Progreso, y Andrés Peñate, quien el área de desarrollo sustentable viene de la empresa de Bavaria de Colombia. Es decir, tenemos una buena representación latinoamericana en el encuentro del día de hoy. Las reglas del juego. Vamos a comenzar escuchando unos 5 minutos a cada uno de ellos reaccionar sobre lo que hemos planteado. Luego hacemos un diálogo e inmediatamente luego Irene conduce unas preguntas y respuestas de la audiencia. Sobre eso vamos a descubrir lo que tenemos para construir
lo que necesitamos. Sobre esa base se plantea el encuentro hoy.